Buenas tardes, iba a decir buenos días, buenas tardes a todos y bienvenidos a la tercera sesión de Encuentra el trabajo que deseas. Bienvenidos a todos, espero que estéis tan emocionados como yo porque es la última sesión, no porque termine, porque me está encantando este grupo. Ayer hicisteis unas preguntas buenísimas, así que hoy va a ser el día de las entrevistas. Bueno, veréis ante todo que estoy en un entorno distinto y es porque he tenido que viajar por una emergencia familiar, pero no quería dejar de hacer esta sesión con vosotros. Así que, bueno, casi acabo de llegar del vuelo, que tengo que decir. Si no habéis tomado un vuelo recientemente, estaba hasta arriba. Y eso de mantener las distancias de seguridad, el social distancing, nada, de nada en absoluto. Así que bueno, me he venido directamente, una ducha, quitarme todo lo que haya podido coger, que espero que sea nada en el avión. Pero bueno, aquí estoy con vosotros porque no podía dejar de tener esta sesión, porque es el día ya de la entrevista, el día que vais a conseguir el trabajo que deseas. Y antes de empezar, como siempre, si me ayudáis a confirmarme de que efectivamente me podéis oír bien, si sois tan amables, me decís sí, Nieves, y voy a mirar por aquí, por Facebook también, te podemos oír, no sea que me quede aquí toda la horita hablando sola. Así que si me confirmáis, si se escucha, muchísimas gracias, guapetona. Daniela, muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar porque la sesión de nuevo va a ser bastante intensa, si es que la tengo por aquí, que la tenía ahora mismo por aquí. Y ahora mismo no la tengo por aquí. Un segundito. Fallos técnicos cuando uno no está en su casa. Antes de todo, mientras aquí la maximizo, aquí estaba escondida. Mientras os comparto la pantalla, decirme qué tal, muchas gracias Mayela, qué tal estáis oyendo, qué tal habéis ido con los ejercicios, me ha encantado tu GIF, por cierto. Mayela, ¿habéis podido hacer algo? ¿Habéis podido hacer el primer día, el segundo día? Es importante hacerlos en ese orden. De nuevo, es un máster class reto y de por sí, pues efectivamente es un reto hacerlo todos. Pero bueno, pues efectivamente lo importante es que los hagáis todos en el orden y que los hagáis sí o sí antes de terminar el reto, o yo diría como mucho este fin de semana. A los que queréis entrar en la competencia, en el concurso, pues obviamente tiene que ser, ya sabéis, mañana, pero bueno, pues me consta que es mucho trabajo, pero sí que sí, haceros un compromiso con vosotros mismos o con vosotros mismos, porque si no, lo que veamos ayer, si no lo vas dejando, lo vas dejando, lo vas dejando. Vale, sí, día uno hecho, voy a pedir el día de arreglando mi CV. Perfecto, Mayela, sí me gusta, ánimo. ¿Veis mi pantalla, verdad? Es que de nuevo he tenido que coger también al estar con este viaje un poquito de emergencia, otro ordenador, pero si me podéis confirmar también que veis mi pantalla que pone sesión número 3, antes, durante, después de la entrevista, y empezamos. Vamos a empezar, porque además tenemos gente nueva que se ha incorporado hoy mismo al eso. Perfecto, Mayela. ¿Alguien más ha terminado los ejercicios? Si me podéis decir si veis si veis la pantalla de la presentación que pone sesión 3, antes, durante, después de la entrevista, y así empezamos, ¿vale? Sí, ya lo estoy viendo yo en Facebook, se está viendo. Vale, perfecto. Pues vamos a empezar. El reto de la sesión número 2 era establecer tu objetivo SMART. Eh, a ver, revisar tu currículum, incluir los logros. También tenías que revisar tu carta de presentación. Si recuerdas, hablábamos de tu marca personal, de alinear, bueno, pues ese mensaje, tu informe de posicionamiento y todo tu mensaje con tu red de contactos, en tu carta de presentación, en tu currículum, sea funcional o cronológico, que cuente la misma historia, porque no puedes estar contando una historia a unas personas y otros a otros, ni siquiera a ti mismo, porque si no, te aseguro que no vas a salir como ese profesional que quieres ser. Y cuando digo marca personal es también incluyendo las redes sociales que hablamos ayer de LinkedIn. Daniela, si yo estoy en el URL de LinkedIn, ¿me recuerdas qué es lo que hay que personalizar? Sí, tienes que personalizar con tu nombre y si es posible con el cargo que tienes que tener. Cuando vas al URL de LinkedIn lo puedes personalizar y puedes poner Daniela Fernández
O puedes poner, por ejemplo, Daniela Fernández, Management, o Daniela Fernández, Consulting, o Daniela Fernández, Professor o profesora en el idioma, donde tú piensas que los reclutadores van a buscar a las personas. Es decir, si tú quieres ser una profesora, un reclutador o una escuela va a buscar profesores que hablen español, ¿no? Pues entonces tú puedes poner, por ejemplo, Daniela Fernández, profesora de español, ¿vale? Entonces así en los motores de búsqueda vas a aparecer, ¿vale, Daniela? Si tienes alguna pregunta, de todas formas, me dices. En la sesión 1 hablábamos, si recordáis, muchísimo de qué queremos hacer, el tener esos cimientos bien hechos, ¿vale? Y en la sesión número 2 es verdaderamente el crear esa marca personal. Entonces, como os decía en la primera sesión, era tener muy claro un embudo, ¿no? Tener muy claro qué es lo que quieres hacer, porque luego vas a empezar a crear tu marca personal, currículum, carta de presentación, red de contactos y redes sociales, y en la entrevista tienes que contar, obviamente, la misma historia, ¿no? Tiene que estar todo alineado, como lo que dice Gandhi, la felicidad es cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están en armonía. Entonces, tu marca personal son todas estas cosas, ¿vale? Es lo que la gente piense de ti cuando tú no estás presente, ¿vale? Eso es tu marca personal. Voy a poner las preguntitas por aquí. Project Manager, vale, fenomenal. Sí, Daniela, puede ser así, perfecto. Sesión 3, vamos a ver, ahora que sabes lo que quieres hacer, perdón, y has adaptado tu mensaje para tus postulaciones, es el momento de abordar las entrevistas, de hacerlo verdaderamente, convencerles que eres la mejor persona para ese puesto de trabajo. Y además yo sugiero, igual que ayer hicimos ese objetivo SMART para el puesto de trabajo, yo también os sugiero que tengáis un panel de visión. Yo siempre me lo hacía cuando hacía entrevistas en el que ponga cuál es el objetivo que tienes cuando vas a una entrevista. Y que lo veas y que lo leas y que lo veas y que lo leas constantemente todos los días mientras te preparas a esas entrevistas. Puede ser algo como voy a convencerles que soy el mejor project manager para la empresa. ¿Vale? Y lo lees y lo lees y lo lees hasta que lo interiorizas, porque de nuevo es mucho trabajo de más que de fuera adentro, de dentro afuera, de trabajar mucho de tu confianza, trabajar mucho tus logros, trabajar tu marca personal para que te vean como ese profesional que tú ya eres, ¿vale? Entonces, crea ese panel de visión, esa marca personal y ese objetivo que tienes para el día de la entrevista, que es convencerles que eres el mejor project manager para la empresa X, Y y Z, ¿vale? Tipos de entrevistas. Mucha gente me pregunta, bueno, ¿cuántos tipos de entrevistas? Hay muchísimos tipos de entrevistas y dependiendo de los países pueden variar. Y hoy en día, con el tema de la tecnología, pues muchísimo más. Antes se hacían mucho por Skype, pero ahora pues, por Zoom también. Y obviamente en estos últimos momentos, aunque continúa y va a continuar por mucho tiempo, desgraciadamente van a ser mucho virtuales, un primer contacto por teléfono, pero luego virtuales. Entonces tienes que estar preparada absolutamente para cualquier tipo de entrevista. Hay tipos de entrevistas que las hace la empresa directamente, hay otras que las hace el headhunter. A veces buscan a un profesional que está alineado, no es exactamente alineado con la vacante que están buscando. A veces buscan el profesional exótico, es decir, aquel profesional que no tiene experiencia, que son los que os decía yo que a mí me gustan mucho cuando yo estaba contratando a personal, pero se enfocan en esas habilidades transferibles. A mí es lo que verdaderamente me gusta porque verdaderamente el profesional exótico, cuando buscas a alguien con habilidades transferibles y con competencias, independientemente que tenga experiencia o no, va a aprender y te está trayendo muchísima más contribución a largo plazo. Porque sí es cierto que muchas personas que contratan, muchos directores de recursos humanos, gente que se fija en la entrevista o lee los currículums, son muy cortoplacistas, que es lo que digo yo, ¿no? A veces verdaderamente no, quieren una solución inmediata, a veces también por la urgencia que se tiene, pero normalmente buscan algo que sea exactamente lo que están buscando y no ven el talento y no ven el más allá, que puede ser lo frustrante, sobre todo cuando
se cambia de industria, se cambia de país. A mí me pasó mucho, ¿no? Me decían, pues no conoces el mercado, bueno, ¿y qué? Pero conozco, sé cómo vender, sé cómo hacer marketing, sé el sector, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si lo puedo hacer allí, lo puedo hacer aquí. Pero bueno, sí encuentro ese tipo de gente, ¿no? Hay entrevistas individuales, hay entrevistas de panel, que es cuando entrevistan varias personas, que luego hablaremos un poquito de ello. Entrevistas de grupo en las que estás con otros candidatos también y también lanzan preguntas, pues, para ver cómo reaccionas, quién tiene más habilidades de liderazgo, etcétera, etcétera. Y no os podría decir otra cosa, no, independientemente de cómo sean las entrevistas, tú, si haces ese trabajo previo, vas a estar preparado. Si haces ese trabajo previo de los famosos SOAS. Lo siento mucho, pero os lo tengo que decir, son los logros. Si tú tienes logros, si has trabajado, yo siempre digo que los SOAS tienes que trabajarte SOAS o logros, acordaos que es situación, obstáculo, acción, resultado, o logros, y luego los vas a poner en el currículum. Tienes que tener logros para tus habilidades transferibles, tienes que tener logros para tus experiencias, tienes que tener logros mirando su descripción del puesto de trabajo, su job description, tienes que asegurarte que tienes logros y un SOAR para cada una de las habilidades y cada una de las experiencias que piden. Y independientemente del tipo de entrevista, si tienes SOAR, si tienes logros para todas esas entrevistas, aparte de muchas otras cosas que tienen que ir bien, te va a dar lo mismo que sea por teléfono, te va a dar lo mismo que sea por Skype, porque vas a estar bien preparada. Así que no subestimes, por favor, si hay algo que tengo que pedir es que no subestimes los SOAR, los logros son muchísimo trabajo, pero te aseguro que merece la entrevista, merece la inversión, perdón, y te va a servir para el resto de tu carrera. Antes de la entrevista, muy importante, tienes que hacer investigación sobre la empresa, sobre las personas, sobre que te van a estar entrevistando, sobre el tiempo de duración, sobre el formato. Yo a veces me sorprendo mucho de gente que yo he estado entrevistando o va a las entrevistas y no han investigado sobre la empresa. Hoy en día no tenemos, tenemos todas las facilidades, mejor dicho, con Internet. Lo puedes hacer hasta unos minutos antes de entrar en la entrevista. No deberías, te deberes preparar bien, pero la mayoría de las grandes empresas tienen una página web donde tienen las notas de prensa y te puedes poner al día enseguida. Te puedes poner alarmas en Google Alerts de alarmas sobre las empresas a las que estás postulando. Nunca vayas a una entrevista sin saber con quién te vas a entrevistar y si puedes cotillea un poquito en LinkedIn, lo puedes hacer abiertamente, que está bien visto, pero si te da un poquito más de vergüenza te puedes poner de manera anónima y empezar a investigar sobre las personas con las que te vas a entrevistar. ¿Por qué es importante? Porque primero les pones cara, nombre, sabes su background, su experiencia profesional, sus estudios, de qué pie cojean. Yo, por ejemplo, hace muchos años me entrevisté con una persona que estaba en tema de petróleo, nada que ver, y bueno, pues en su formación académica habíamos estudiado el máster de coach en la misma universidad. Bueno, pues lo puedes sacar o puedes dejarlo caer, ¿no? Es crear ese rapport durante la entrevista. Tiempo, duración y formato. ¿Por qué digo lo del formato? Porque a veces en el formato pueden tener varias fases, una parte de escrita, una parte de grupo, una parte de panel, una parte, e incluso dependiendo para qué trabajos, se da mucho en ventas, se da mucho en tema de diseño, se da mucho también en temas de analíticos. A veces te dan un ordenador y te llevan a una sala para que realices un trabajo en media hora, en 45 minutos o en una hora. Y entonces contacta antes para reconfirmar anterior. Tienes que tener todos los detalles de cómo va a ser la entrevista para ir con toda la seguridad de que vas bien preparado, porque el tener todos los detalles ya te va a dar tranquilidad y va a hacer que te comuniques mejor, va a hacer que tengas esa confianza. Y está bien visto que lo preguntes, no te dé vergüenza porque está bien visto. Oye, bueno, me han invitado, contactas con una persona a esta entrevista, me gustaría saber el tiempo de duración, con quién me voy a estar entrevistando para asegurarme que me preparo adecuadamente. ¿Vale? En red de contactos o responsables de contratación, ¿qué buscan? Si conoces a alguien dentro de la empresa o alguien que ha trabajado en la empresa o alguien que ha trabajado con la persona que va a ser tu director o directora o jefe superior, habla con esas personas, porque de nuevo te da mucha seguridad saber qué es lo que tienes que estar diciendo, te pueden dar muchas sugerencias de qué es lo que puedes estar buscando, las expectativas sobre el puesto, sobre la persona, qué buscan en el candidato. Eso te va a dar muchísima seguridad.
Llévate un dossier de información, llévate copias en buen papel de calidad de tu currículum, de tu carta de presentación, por si la han traspapelado o si por alguien más se une a la entrevista. En último minuto siempre vas a quedar muy bien si tienes una copia extra. Siempre lleva un dossier de información. Llévate un pendrive o un USB, un disco duro o incluso en tu mándate a tu correo electrónico información sobre la empresa, logos, información, incluso si a lo mejor eres de marketing, pues incluso puedes prepararte una presentación de marketing ya y tenerla medio preparado, porque puede que te lleven lo que te indico a una sala contigua a hacer una presentación de marketing. Y si tienes ese trabajo adelantado, si tienes los logos, etcétera, etcétera, bueno, pues te puede ayudar. O si tienes documentos de Excel, etcétera, etcétera, te puede ayudar. Es cuestión de ir súper preparado. Aprovecha tus puntos fuertes y prepara los argumentos para defender tus débiles. Y esos son los SWOT. Los SWOT también sirven para explicar tus weaknesses, ¿no? Tus áreas débiles y cómo te vas a superar. Es muy importante tanto defender los fuertes como los débiles. Pero los débiles siempre darles la vuelta a la tortilla. Es decir, si por ejemplo la típica pregunta, dime 3 debilidades, bueno, pues o 3 puntos a desarrollar. Bueno, pues le puedes decir que a lo mejor eres súper organizado, que puede ser como todas las cosas, en su extremo pues puede ser perjudicial, pero has aprendido durante la experiencia en los proyectos a organizarte de esta manera, o dar un tiempo para dejar el proyecto y volverlo a revisar al día siguiente, de manera de no verlo de manera tan perfeccionista, sino ver el progreso. Es decir, dale la vuelta a la tortilla para que lo que es tus weakness o tus áreas de desarrollo no suenen tanto como tal, que sepan que has aprendido la experiencia y que le has dado vuelta a la tortilla. Si te citan por escrito, lo correcto es que llames para confirmar tu asistencia, ¿vale? La apariencia es muy importante. Y eso lo digo para hombres y para mujeres. Igual que antes te he dicho que vayas a investigar sobre la empresa, siempre recomiendo, si puedes, porque es muy importante la conexión y que vayas vestido de manera apropiada. Entonces es muy importante, si puedes, durante la hora de comida o al final, que veas cómo va la gente vestida a la empresa, porque eso te va a decir muchísimo de la cultura, que incluso te puede ayudar si a lo mejor ni siquiera te gusta trabajar para esa empresa. E incluso si vas hasta allí, a lo mejor dices, bueno, pues efectivamente tardo mucho tiempo de transporte, ni siquiera voy a postular, ¿no? Pero si puedes, vete a ver, porque eso te va a dar una visión muy clara si hay buen ambiente. La gente sale hablando unos con otros, si la gente sale sola, sin hablarse unos a otros, cómo van vestidos, van más formales, más informales, porque es muy importante la conexión y es algo que el entrevistador va a buscar. Siempre se van a preguntar, ¿esta persona va a encajar en la cultura de la empresa o no? Entonces es muy importante que exteriormente también lo muestres. Luego, mucho cuidado con los complementos y con la vestimenta. No tienen que destacar mucho para hombres y mujeres. Hoy me he puesto este anillo, a propósito, no sé si lo veis, supongo que sí, porque es bastante grande. Es un anillo que yo llevo normalmente, pero normalmente cuando voy a mis citas con clientes me lo quito. Este es grande, pero menos. Este sí me lo pongo porque además es el mío de la suerte, pero este me lo quito. Ya cuando me conocen me empiezo a poner mis cosas, pero nunca llevéis bisutería grande, nunca llevéis collares, nunca llevéis colores como un rojo, como un amarillo. De nuevo, tenéis que estar alineados. No hay que enseñar cosas que no interesan para el puesto de trabajo, ni de nuevo, ni ir en un extremo ni en otro, ¿no? Porque es muy importante que te vean que adaptas. Y lo importante en la entrevista eres tú, no son ni tus complementos ni cómo te estás vistiendo. Y es más, creo que es el 70%, creo que tengo algunas cifras por ahí, el 70% de los entrevistadores dicen que efectivamente les afecta que una persona vaya demasiado moderna o a la moda, mejor dicho, cuando les entrevistan. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Siempre preséntate solo, sin compañía ni con amigos. Yo he visto incluso con papás y con mamás, no. Si te quieren acompañar, fenomenal. Si coincide que están por allí, si te han acompañado para que estés tranquilo, tranquila, fenomenal. Pero por favor, ves solo, porque tienes que demostrar que eres lo suficientemente adulto. Y hay que llegar pronto, unos 5 minutos antes. Planifica tráfico, planifica huelgas, planifica todo.
el que te estás jugando el puesto de trabajo eres tú, no son ellos, aunque también ellos, si eres el candidato perfecto, pero tampoco llegues mucho tiempo antes porque si no puede ser un poquito, puede sentar incluso más, ¿no? Mal, perdón. Entonces, unos 5 minutos está perfecto. Y si estás esperando, pues puedes hablar con la recepcionista o puedes hablar con las personas que estén por ahí siempre que veas que es apropiado. ¿Cómo van a empezar algo que te tienes que preparar sí o sí para la entrevista, que es el háblame de usted? Esta es una de las herramientas que quiero que sí o sí os preparéis. Es la típica pregunta que es el informe de posicionamiento y por eso lo hemos trabajado de nuevo en la sesión 1, luego lo hemos trabajado para el currículum y normalmente te van a hacer en algún momento esta pregunta para romper el hielo y para conocerte como persona. Háblame de ti. Te quieren conocer sobre todo como persona. Y si veis, verdaderamente este es el esquema, es el informe de posicionamiento. De nuevo, os lo tenéis que aprender, pero tenéis que ser naturales y tenéis que hablar de vosotros también como persona. Bueno, pues qué hobbies tienes, o de dónde eres, de dónde vives, si quieres, pues a lo mejor mencionar parte familiar, si te apetece, pero obviamente mucho más enfocado en la parte de profesional. Dos, otra cosa que te tienes que preparar porque va a caer, sí es sí, esto es como las preguntas de selectividad, las preguntas en los A-levels y en los diferentes países. Mensaje de salida. El mensaje de salida es la típica pregunta que te van a hacer de por qué estás dejando tu puesto de trabajo o por qué quieres esta promoción o por qué quieres cambiar de sector. Es muy importante que el mensaje de salida, de nuevo, sea positivo. Hay muchas ocasiones que, bueno, pues, por razones X no salimos necesariamente bien en una empresa o no hemos tenido una experiencia positiva. Si hay algo que te tienes que preparar, fíjate, te diría que es el mensaje de salida. ¿Por qué? Porque primero nunca se puede hablar mal de un compañero, ni de un jefe, ni de tu empresa anterior. Parece muy básico y perdonar que os lo diga, pero pasa. Y sobre todo pasa si hemos tenido una experiencia no necesariamente buena, porque aunque queramos evitarlo, al final eso va a salir. Y se va a notar bien en la forma que lo explicas o en tu comunicación no verbal, en tu body language. Entonces es muy importante que te lo prepares. em, y siempre, si ha sido con una connotación negativa, siempre le des la vuelta a la tortilla, como digo, y que siempre terminas con algo positivo. Y el mensaje de salida es, puedes aprovechar incluso un poquito tu mensaje de posicionamiento o como los políticos, es convertirte en el mejor político y decir, bueno, pues me voy de esta empresa, por esto de más allá, llevo trabajando en esta industria 15 años y pienso que es el momento adecuado para mí para cambiar de industria y aportar todos mis conocimientos o seguir en la industria y seguir creciendo aportando todos los conocimientos. Siempre tienes que explicar el por qué quieres esa promoción, por qué te quieres ir y por qué piensas que estás listo para irte. Y no te enfoques tanto, veo a veces que mucha gente se enfoca mucho cuando hago lo que es entrevistas, ¿no? Practicamos entrevistas. A veces lo que veo con muchos de mis clientes es que se fijan mucho en lo que voy a aprender, no es que quiero cambiar aquí porque quiero aprender, ¿vale? Fenomenal, pero la empresa pensar siempre en qué es lo que está buscando en la empresa, no lo que buscas tú. Siempre poneros el sombrero del entrevistador. ¿Qué les vas a aportar tú? Es decir, está muy bien que tú quieras seguir creciendo, está muy bien que tú quieras aprendiendo, pero ellos qué van a ganar. ¿Vale? Entonces ahí tienes que obviamente pues saber explicar. Aquí tenéis un ejemplo, si queréis coger una foto de toda esa experiencia, cómo va a contribuir a ese puesto de trabajo, porque te vas a convertir en el mejor político. Yo no quiero que mientas, pero sí te vas a convertir en el mejor político. No que mientas, que sabemos que en muchos sitios, y yo diría que casi en todos, los políticos mienten bastante, pero si veis son muy buenos dándole la vuelta a la tortilla de manera natural y de manera respetuosa. Es decir, pregunte lo que te pregunten, tú vas a seguir diciendo tus habilidades, tú vas a seguir diciendo tu experiencia. Mira, estos días estaba ayudando a un chico que se estaba preparando para un máster y le estaba ayudando para una entrevista de máster para ser profesor de primaria. Y una de las cosas que hemos trabajado muchísimo, porque así se lo recomendaron, es
que constantemente no para de decir de su experiencia que ha tenido durante el último año en colegios. Entonces, trabajamos las respuestas de tal manera de que en casi en todas las respuestas metía una colación de su experiencia en las escuelas, porque se lo pedían y porque sabíamos que era importante. Bueno, lo hizo ayer y cruzando los dedos creo que ya le dijeron que sí, le han sugerido para que efectivamente entre el máster. Entonces, y en el currículum y en la entrevista, sin mentir, de nuevo, pero tú ser suficientemente inteligente de repetir lo que ellos quieren oír, qué es lo que ellos buscan, qué es lo que tú buscas, pero tiene que haber un mapeo, ¿no? Te tiene que interesar, pero obviamente tiene que interesar a la empresa, ¿vale? Otra cosa que te tienes que preparar también es la conversación de salario. También tenla preparada porque es muy importante. Luego sobre las preguntas, ¿vale? Si os parece, y así nos aseguramos cubrir el currículum. El salario, nunca en una entrevista, en una primera entrevista hables de salario. Te lo digo también porque por mi experiencia veo que mucha gente incluso empieza cuál es mi salario, cuáles son mis vacaciones, cuál es mi horario, cuáles son mis derechos, ¿no? Y es la primera entrevista, es el primer contacto. El salario hay que dejarlo para el final. Sí es cierto que muchas empresas empiezan incluso telefónicamente a preguntar el salario, que a mí me parece horroroso porque lo que tienes que estar buscando es talento, pero bueno, tiene que haber de todos. Entonces, siempre tu estrategia uno siempre es posponer, admitir la pregunta, pero no responder nunca. Des esa información, porque lo que tienes que demostrarle es que puedes decir que tus requisitos son flexibles, que el salario es algo importante a considerar, pero necesito saber más sobre el proyecto. Lo que me importa es, y además tiene que ser cierto, o sea, todos tenemos que pagar facturas, pero por favor no busques un trabajo solamente por el salario, aunque cada uno tenemos nuestras razones. Pero siempre di que efectivamente no es solamente el salario en lo que te importa, sino pues es un poco el proyecto a largo plazo. Me consta también que efectivamente, bueno, pues siguen insistiendo en muchas ocasiones y ahí puedes tomar la estrategia 2, que es preguntar, ¿vale? Aquí en España diríamos como los gallegos, ¿no? Que te contestan como con una pregunta, de responder con una pregunta, devolviéndoles la pelota. Entonces, si te preguntan, pues puedes decir, bueno, ¿qué rango salarial pagan normalmente? La estrategia número 3, que es revelar, porque ahí puede ser incluso incómodo, es la última alternativa. Ahí tienes que dar un rango. Pero es muy importante, por eso digo que os lo preparéis. Si das un rango, un mínimo y un máximo, ellos te pueden, si te ofertan la vacante, que esperemos que sí, se pueden ir al mínimo. Entonces tienes que hacer tus números y tus cálculos muy bien y estar muy seguro qué rango, si te están apretando una entrevista, les vas a dar, porque puede que te den el mínimo. Entonces tienes que estar segura de que es un mínimo que vas a aceptar, ¿vale? Prepárate para la entrevista, ¿vale? Muy importante, que lo hemos hablado un poquito antes. Practica hasta la saciedad, es clave del éxito. Saciedad en cuanto a preparar los logros, en cuanto a preparar el háblame de ti, en cuanto a preparar tu informe de posicionamiento, tu mensaje de salida. Vas a repetirlos en alto, vas a repetirlos enfrente del espejo. Tienes que ser natural, pero tienes que tener tu mensaje, tus bullet points, tus mensajes muy claros de lo que lo quieres contar, cómo les vas a convencer de que tú eres el mejor candidato o candidato para esa posición. Y eso es preparar. Incluso gente que tiene muy poca confianza, si tú practicas, nadie hemos sabiendo. Yo siempre pongo el ejemplo de un antiguo jefe que tenía, que me encantaba cómo hablaba, y una vez estábamos en una conferencia global y él estaba pues dando su presentación y le dije al compañero de Relaciones Públicas, bueno, pues me encanta cómo habla, ¿no? Y me dice, pues no sabrás lo nervioso que está cuando estamos preparando, ¿no? Que es la persona de Relaciones Públicas que le ayudaba con sus parlamentos. Y la verdad es que me dejó totalmente sorprendida, ¿no? Y me dicen, es que practica mucho. Entonces, podréis ver a mucha gente que habla fenomenal, pero hay mucha gente que practica y todo se aprende. Cuando éramos bebés y empezábamos a andar, nos caíamos. ¿Y qué hacíamos? Nos volvíamos a levantar. Seguíamos andando, nos caíamos y nos volvíamos a levantar. Lo mismo cuando hemos aprendido a hablar.
sea, si pensáis las cosas que hemos aprendido con toda la confianza del mundo, pues equivocándonos, pero repitiendo, repitiendo, repitiendo hasta que lo dominas, ¿vale? Entonces, es muy importante practicar. Bien preparados los SOAS, los logros, os avisé que los ibais a odiar, para todas tus experiencias, para todas tus habilidades y según la descripción del puesto de trabajo. El háblame de ti, ¿vale? El informe de posicionamiento, el mensaje de salida, tenlo preparado. La conversación de salario, tenla preparada. Tus preguntas, siempre ten preparado 2, 3, 4 máximo preguntas sobre el puesto de trabajo, no sobre el salario, por favor, sobre el puesto de trabajo en relación a, bueno, cómo es el departamento, qué personas tendrías a tu cargo, cuál es el tipo de entrenamiento que realizan, cuáles son los proyectos más importantes o qué se espera de la persona como proyectos o prioridades en el próximo año. Todo ese tipo de preguntas que vean tu interés, que vean tu liderazgo y que vean que estás mirando, que tienes una imagen general del proyecto, de la vacante y que estás informado y que te ves en el puesto de trabajo. Con esas preguntas es muy importante que tú les hagas ver que te estás viendo ya en ese puesto de trabajo, porque si tú te ves, ellos te van a ver, ¿vale? Y luego muy importante, como os comentaba antes, tener un objetivo claro en tu mente. Es como os comentaba antes, si podéis hacer un panel de visión que les digas, soy el mejor candidato o candidato para la entrevista, bueno, pues mejor que mejor. En la entrevista, como os comentaba, es muy importante la parte de la vestimenta por el tema de la conexión que ahora os explico. En la entrevista, obviamente nosotros, si vamos a postular a un puesto de trabajo, tenemos unos intereses o estamos buscando algo y el entrevistador obviamente también, y eso tiene que cuadrar, ¿vale? Por eso siempre digo que transmitáis vuestro mensaje de qué es lo que quieren oír y cómo puedes contribuir y cómo les vas a facilitar la vida a ese director o directora de recursos humanos, a ese jefe que digan, ay, se va a incorporar Daniela y me va a hacer la vida maravillosa. Es lo que cualquier persona quiere, ¿no? Pues es lo que les tienes que saber eh, hacer sentir, ¿vale? El entrevistador siempre busca las 3 Cs, yo lo llamo. Uno, las competencias, ver si verdaderamente tienes esas competencias, esas habilidades y ese conocimiento. A veces, aunque no tengas el conocimiento, si ven que tienes habilidades, te dan la oportunidad. A mí me encanta hacer eso, porque además, por mi experiencia, son las personas con las que he trabajado que mejor resultados han dado. También van a mirar la compatibilidad con la cultura. Por eso os decía que investiguéis sobre la empresa, que vayáis vestidos acordes a, ¿vale? Porque van a ver, bueno, esta persona va a encajar en el equipo, esta persona va a encajar con la cultura de la empresa. Y luego también tiene que haber una química. Entonces es muy importante que en las entrevistas que son de panel, independientemente quién te pregunte, tienes que tener una conexión visual con todos ellos. Aunque una persona te pregunte, tienes que, cuando tú contestes, con todos ellos, porque además nunca sabes con quién tiene la palabra final en la toma de decisión. Entonces, te tienes que asegurar que haces esa conexión con todo el mundo. Y también si has hecho la investigación de con quién te estás entrevistando, como os comentaba, el ejemplo que os he dado del coach, bueno, pues puedes saber más o menos de qué pie cojea o qué hobbies tiene. Obviamente no te puedes meter en este terreno, pero te puedes dar una idea de qué tipo de profesional y qué tipo de persona tienes enfrente de ti, ¿vale? Y eso ya te da una seguridad y te va a hacer conectar. Luego, por tu parte, por la parte del entrevistado, buscas las 4 Cs, que es la competencia, es decir, pues efectivamente, ver si efectivamente tengo las competencias, las habilidades que están buscando. Compatibilidad, lo mismo, ¿no? Si voy a encajar o no voy a encajar. Yo de verdad os recomiendo que no os metáis en una empresa que penséis que no vais a tener esa compatibilidad porque podéis ser muy infelices. Yo en el pasado he tenido alguna vez que me dio en la punta de la nariz, esto no era para mí, no escuché a mi instinto y os aseguro que me arrepentí. Así que ahí también todos tenemos un instinto que desgraciadamente, bueno, pues cuando vamos creciendo lo vamos anulando, pero hay que escucharlo de vez en cuando. Y si algo te dice que no me gusta cómo me están entrevistando, cómo me están tratando, también en una entrevista, yo cuando
vine a Londres, hubo una compañía aérea que era buenísima y era como una de mis ideales para las trabajar, y las personas que me entrevistaron no me convencieron en absoluto, y de hecho les dije que no quería formar parte de la plantilla. Entonces, escuchar a vuestro interior, escuchar verdaderamente que penséis que es para vosotros, porque como veis, el empezar otra vez a buscar te da mucha pereza, y lo que no quieres estar es en un puesto en el que estés infeliz. Esa conexión, tú también necesitas tener esa conexión, que efectivamente veas que efectivamente aquí puedo trabajar. Y compensación, salario, lo que hemos dicho antes, ¿vale? Aplazar esta conversación todo lo que puedas. Durante la entrevista tienes que transmitir esa sensación de seguridad y de confianza, que los dos pasos previos y todo lo que hemos visto en la sesión de hoy te van a ayudar, ¿vale? La repetición, el saber tus logros, el saber tus habilidades, el saber lo que estás buscando, el haber hecho la entrevista, la investigación de la empresa, saber con quién te estás entrevistando. Todo eso te va a dar seguridad. Tienes que tener una actitud positiva. ¿Y por qué menciono esto? Yo soy una gran creyente de la actitud positiva, porque la actitud no se aprende, la actitud se tiene o no se tiene. Y también, y por eso las Cs del entrevistador y las Cs que busca el entrevistado, tiene que haber esa conexión, y nadie quiere una persona tóxica en su equipo o en su empresa. Y hay gente que a veces, seguro que os ha pasado a nivel personal también o incluso profesional, que dices, bueno, tengo una formación académica buenísima, pero tiene una energía muy mala o unas vibras muy malas, como se dice en algunos países. Y eso se transmite, os aseguro, en la carta de presentación, se transmite en el currículum, se transmite si llamáis por teléfono, en LinkedIn y durante la entrevista. Entonces, hay que tener una actitud positiva, ¿vale? Saluda firmemente a todas las personas que te estén entrevistando, ¿vale? Cuando entres, especialmente si es un panel, incluso cuando estás esperando y estás hablando con él o la recepcionista, sea algún compañero, tienes que ser sociable, ¿vale? Ante todo, y saludar firmemente a todos. Un buen choque de manos, ni dos besos, aunque les conozcas ni nada. Saludar con las manos, dependiendo de las culturas. En otras culturas, como la japonesa, bueno, pues te tienes que un poco reclinar, ¿no? O sea, adáptate a la cultura si estás buscando trabajos en otras culturas. Siéntate cuando te indiquen, te tienes que sentar cuando te indiquen, bueno, esto es tu asiento, siéntate aquí, entonces te sientas, ¿no? Porque también a veces veo gente que va súper relajada, que no es bueno. Cierto nivel de nerviosismo indica que te importa el trabajo y es una buena señal. Nunca crucen las piernas, ni chicos, ni chicas, ni hombres, ni mujeres. Tienes que tener los dos pies en el suelo, piernas en 90 grados, porque no estás tomando un cafetito o una cervecita con tus amigos o amigas, estás en una entrevista, ¿vale? Así que, y sueles tampoco cruzar los brazos, porque sabéis, hay mucho de comunicación no verbal, como bien sabéis. No sé si está Juan con el PNL también, pero eso es que estás a la defensiva, ¿vale? Entonces, cuando creamos rapport o conexión durante la entrevista, si yo me pongo a la defensiva, la otra persona se va a poner a la defensiva y ya sabéis lo que va a pasar. Hay otras técnicas, obviamente, que os puedo enseñar de cómo conectar, pero obviamente no tenemos tiempo. Si tienes un bolígrafo, que no es un bolígrafo de esos de tic, 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 ¿no? Porque con los nervios vas a empezar a darlo y vas a poner nervioso al personal. Si te ofrecen café, té o agua, vete por el agua, por favor, el café o el té, ¿no? Y siempre ten un cuaderno, un dossier de notas contigo para tomar notas. Por si tienes unas preguntas, o deberías, de hecho, tener las preguntas ya preparadas, y si dan algún dato lo puedes escribir, no tomar apuntes, pero sí mirándoles, bueno, pues hacer alguna nota, ¿no? Porque eso te va a servir luego por si tienes una futura entrevista. Esas notas te van a servir de referencia, o por si tienes que aclarar algo también, ¿vale? Además queda profesional y da esa sensación de que estás teniendo interés. No dudes en que te repitan la pregunta si no has entendido. Sé conciso en las respuestas, siempre utilizando los SOAS, os A, B, C. ¿Por qué? Porque si no te vas por los cerros de Úbeda, como se dice mucho por España. Eh,
a los que estáis, digo, venís de otros países, creo que tenemos Argentina, México, Colombia, no sé si tenéis esta misma expresión, ahora pregunta, irse por los cerros de Úbeda o alguna similar. Curiosidad, y me la escribís por allí, también para aprender cosas. Eh, los SOAS, como tú tienes situación, obstáculo, acción, resultado, tienen que ser muy breves. Te va a ayudar a ser conciso porque no hay nada peor que una persona que está entrevistando esté pensando que te vas, que no estás contestando lo que te están preguntando, que te vas por los cerros de Úbeda, porque quieren saber verdaderamente si puedes hacer el trabajo. Entonces, los SOAS al final es un ejemplo de tu experiencia, con lo cual si das un SOAS, obviamente tienes que contestar la pregunta y luego pues decir, por ejemplo, en esta situación, y hablas del SOAS. Pero te ayuda a ser muy específico. Pues, por ejemplo, cuéntanos una experiencia donde tuviste dotes de liderazgo. Sí, pues efectivamente he tenido dotes de liderazgo en varias posiciones durante mis 30 años de experiencia profesional. Por ejemplo, y les compartes un SOAR, ¿vale? Entonces, les estás diciendo que sí y les das un ejemplo, con lo cual les estás ayudando a verte en el puesto de trabajo. ¿Vale? Y al terminar, despídete de todos y agradecer su tiempo, incluso si había gente fuera con la que has estado hablando, has intercambiado alguna palabra, la persona de recepción. Lo mismo, hay que estar educado porque nunca se sabe verdaderamente quién te va a estar llamando o quién te puede ayudar. Puede hacer esa persona un buen comentario sobre ti. Oye, es que chico, qué chica más amable, la que ha entrado entrevistada, ¿vale? Eh, actitud. Quiero hablar un poquitito de la actitud porque tengo bastante pasión sobre este asunto. Y ahora os explico por qué. Perdonad. La actitud multiplica. Seguramente a los que estáis de España conocéis a Victor Coopers y si no os recomiendo, y a los que no sois de España, que le busquéis. Si él supiese todo lo que hablo de él, me daría una comisión, algo así. Me encanta Victor Cooper, yo trabajé en una sesión con él y tiene varios libros y él habla mucho de la actitud, lo podéis encontrar en YouTube, etcétera, etcétera. Y él dice que tu valor como persona es igual a tu C más H multiplicado por A. Yo no soy muy buena de matemáticas, pero claramente en las fórmulas lo que pesa, lo que tiene más peso es el multiplicador, ¿no? Pues aquí básicamente el mensaje es que tus conocimientos son importantes, a tus conocimientos les sumas tus habilidades y obviamente son importantes tus habilidades transferibles, tus conocimientos, pero os aseguro que la actitud multiplica. ¿Vale? En la fórmula la actitud multiplica. Entonces tú puedes tener el mejor currículum del mundo, las mejores habilidades del mundo, pero si no conectas, si no contribuyes, no vas a contribuir a la empresa, si no ven que vas a conectar, no te van a dar esa oportunidad. Así que siempre, 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 a nivel de trabajo o en tu vida personal, acuérdate de esta fórmula de Victor Cooper, la fórmula de la actitud. Estos son unos datos muy interesantes, ¿no? Que te dice que, por ejemplo, el 55% de las personas, las primeras impresiones vienen de la manera de vestir, de actuar y cómo entran por la puerta. Y las cosas que tienen un mayor impacto en las primeras impresiones, fijaros, el 70% manifiesta que no le gusta lo que os comentaba algo, que los candidatos vayan a la última moda en exceso, ¿vale? Y el 65% de los responsables de contratación dicen que la ropa puede ser un factor decisivo entre los candidatos similares. Bueno, y hay otros porcentajes que los podéis mirar tranquilamente, con lo cual es muy importante. Igual que en el currículum tenemos esos 20, 30 seguros, no segundos, para que nos escaneen sobre todo esa primera página, como mucho. Lo mismo, tenemos como 30 segundos para causar una primera impresión y que nos encasillen. Luego la podemos cambiar, que duda cabe, pero ya tienes que luchar contra eso, con lo cual no te lo pongas difícil, colabora contigo mismo, adecuándote a la cultura de la empresa. Después de la entrevista, súper, súper importante, y por eso también pongo aquí una estrellita, es mandar una nota de agradecimiento. Hay mucha gente que hoy en día sigue sin mandarla, me sorprende. Siempre tienes que mandar una nota de agradecimiento. Cuando hables con tu red de contactos, cuando alguien te ayude, cuando alguien te contacta por LinkedIn, hay que ser agradecido en la vida. Es de nuevo volver a la actitud, pero después de la entrevista es un más, ¿no? Hay que hacerlo y es simplemente dar, como has hecho anotaciones sobre la información recopilada y también sobre tus impresiones de la entrevista en ese cuaderno que te he dicho o te he sugerido que lleves,
puedes dar un seguimiento o debes dar, mejor dicho, un seguimiento dentro de las 24 horas después de la entrevista, haciendo referencia a la información que te han compartido, con lo cual se van a dar cuenta que has estado tomando nota y agradeciendo tiempo a las personas. Lo importante también es que además si mandas una nota de agradecimiento también puedes incluir alguna cosa que, la típica, que sales de la entrevista y dices, "Ey, se me ha olvidado comentar esto", bueno, pues es la oportunidad de mandarlo, de ponerlo en esa nota de agradecimiento. Si has prometido mandar cualquier información, dossier, información adicional, referencias, apúntelo o lo mandas y además te permite dar ese o intentar tener ese siguiente encuentro. Y muy importante también después de la entrevista, yo siempre recomiendo, porque tienes que ser, lo que digo yo, un estudiante eterno, es anota tus sentimientos, anota cómo te has sentido, me ha salido bien, me ha salido mal, el informe posicionamiento me ha quedado muy bien, el informe salida no estaba seguro, eh, me he perdido, no he entendido, he estado demasiado nervioso o he estado demasiado tranquila o no he tenido contacto visual con todas las personas. Anota porque eso te va a permitir a mejorar para la siguiente entrevista. Y la media dice que tenemos que pasar 5 entrevistas para la media, no digo que siempre pase, ni para bien, ni para más, ni para menos, la media tenemos que pasar 5 entrevistas, con lo cual yo siempre digo que aunque no te ofrezcan el trabajo, esta es una entrevista más cerca de tu trabajo ideal. Y es anotar esos sus sentimientos, qué piensas que ha salido bien, qué piensas que ha salido mal, te va a ayudar a mejorar para la siguiente, ¿vale? El mail que tienes que mandar de seguimiento de la entrevista es algo muy sencillito. Aquí podéis coger una foto que es, bueno, pues fue un placer reunirme. Tras nuestra reunión, pues estoy más convencido de que efectivamente puede contribuir a la empresa, tararara, y bueno, que estoy muy interesado y que quiero, pues agradecería si pudiésemos tener otra conversación al respecto, tener una próxima entrevista. Algo muy sencillito, ¿vale? Pero como veis, te permite volver a hacer hincapié de que efectivamente estás muy interesado y que efectivamente te gustaría tener otra conversación. Y llegado a este punto, has conseguido el trabajo que deseas. Así que bien, bien hecho, porque ya has pasado por el paso 1, por el paso 2, ya has hecho la entrevista, no has hablado del salario de la entrevista y te han ofrecido el puesto de trabajo, además con el rango de salario que tú quieres. Así que felicidades. En todos los casos es importante construir la relación. Y es una de las cosas que también hago mucho hincapié, ¿no? De por vida, igual que con los SOAS. Es con toda la gente que te ha ayudado en el proceso, incluyéndome, por ejemplo, sería bueno. Hace unos meses me contactó un chico que vino a un curso presencial en la embajada o en el Consejo de Educación y Empleo en Londres, y después de 3 años, yo creo que fue, me dijo que efectivamente, bueno, pues había cambiado su currícula funcional y había cambiado de industria, y es muy gratificante. Igual, lo digo en broma, pero sí, sí es cierto que se agradece, pero igual que con cualquier persona que te ayude durante tu proceso, tus red de contactos, los reclutadores, la recepcionista, cualquier persona que te ha ayudado, que te ha dado información, con los que te has entrevistado para conseguir ese trabajo, es importante mantener esa relación porque nunca sabes si ellos te van a necesitar o tú les vas a necesitar, y de nuevo es al final tener una actitud positiva y tener educación. Así que mándales una carta, también por eso pongo una estrellita de alarma, de que te acostumbres a hacerlo, una carta, un email de agradecimiento a todas las personas que te han ayudado en el proceso. Porque puedes necesitarles otra vez y ya no es por ser egoístas, ellos también a ti, y es de nuevo ser sociable. Contáctales por LinkedIn, etcétera, etcétera. Así que ahora os voy a resumir, ¿vale? Los top 10 de que resumirían los 3 pasos. Recordaros que tenéis la oferta. Muchos me habéis estado contactando. Nieves, lo podemos pensar un poquito más. Ayer también me lo preguntasteis, entonces, bueno, la he extendido a mañana, ¿vale? Así que mañana por la noche a las 8 voy a hacer el anuncio si es que hay alguna ganadora o ganador, porque recordar que tiene que haber por lo menos 50 puntos, y de todas formas este trabajo no lo hagáis por la competición, por el concurso, hacerlo por vosotros, por vuestra inversión. Lo he alargado hasta mañana, ¿vale? Porque entiendo que a veces hay que pensar las cositas un poquito más, pero si tenéis alguna duda, si tenéis algún sentimiento de que esto es para mí,
Yo os diría, y no por este curso, y es por vuestra inversión en vuestro desarrollo personal y porque tenéis esa garantía de satisfacción. Si haces el curso, si haces los ejercicios, me los compartes y ves Nieves, no me ha servido de nada, por supuesto que te devuelvo el dinero. Tienes 100% garantía de satisfacción, ¿vale? Porque yo también he estado ahí y yo también he estado en la duda de, ¿invierto o no invierto? Y la sesión de coaching ya solo son 180 libras. Y además te estoy regalando el curso de gestión de tiempo, que es el que está basado en el sistema de mi libro, que también son 6 vídeos, el otro son 30 vídeos, el de trabajo, 30 vídeos súper explicados, toda la herramienta, tienes las plantillas, los documentos de Word descargables en el momento, tienes el PDF del planificador de acción, el acceso a la membresía y además te regalo el de gestión de tiempo, que son 6 sesiones de coaching también de cómo gestionar tu tiempo, que va perfectamente con la búsqueda de empleo porque te ayuda a ser eficaz y te ayuda a ser productiva. Consigues el ebook también, en el otro tienes el planificador de acción, aquí tienes el ebook también de mi libro, Enfócate en lo importante, toma acción, que está en Amazon como el planificador de acción. También recibes un panel de visión diseñado por mí en el que puedes crear tu panel de visión de tu vida, de tu trabajo, además de ya ser miembro pues, de por vida y precio miembro para cualquier curso o las sesiones, ¿no? Entonces, bueno, si tienes alguna duda, yo te diría que no te lo pienses más, que lo hagas. Alguno me habéis pedido extenderlo hasta mañana. Soy todo oídos porque de verdad quiero ayudaros, pero de nuevo tenéis esa garantía de satisfacción. Y si alguien tiene alguna duda, pues me contactas, ¿vale? Reto de la sesión de esta noche, informe salida, el háblame de ti, conversación sobre salario, correo de agradecimiento y repasar todo lo que has aprendido, ¿vale? Es muy importante, os aseguro que funciona. Si lo hacéis bien, si le dedicáis tiempo de calidad, os aseguro que os va a funcionar, ¿vale? Y luego ponerlo en el grupo. Y el ganadora lo anunciamos mañana. Y el resumen de los top 10 es que quieres hacer menos es más. Acuérdate, no es cuestión de intentar postular a todos los trabajos, es todo ese trabajo previo para hacer menos es más. Crea tu marca personal y tu plan de comunicación en tus redes sociales, con tu red de contactos. Adapta tu currículum y la carta de presentación una vez que ya lo tengas claro con ese paso 1, qué es lo que quieres hacer, en qué mercado quieres trabajar, en qué industria, en qué empresas. Entonces ahí ya empiezas a trabajar tu mercado diana, tu currículum y tu carta de presentación. Mantén tu red de contactos activa. Acuérdate, el 80% no se publican y el 80% de las vacantes se consigue por red de contactos. Entonces es muy importante que mantengas tu red de contactos activa. Prepárate, 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 prepárate hasta la saciedad. Todo lo que tienes que prepararte. Informe de posicionamiento, SOAS o los logros, mensaje de salida, la conversación de salario, háblame de ti y siempre, siempre, siempre manda ese gracias después de la entrevista. Y la sugerencia que no se os va a olvidar, yo creo que es como los SOAS, es el extra de la actitud, que la actitud multiplica. Y si sobre todo piensa, como empecé, ¿no? En este reto masterclass, que espero que el mensaje sobre todo os haya llegado, porque de verdad que lo transmito de corazón y con mucho trabajo detrás, porque me gusta ver que la gente tiene éxito y que está feliz en su trabajo, porque yo también he estado en un trabajo en el que no era feliz y es como la noche y el día, ¿no? Cuando finalmente te puedes dedicar a lo que quieres, ¿no? Piensa que estás diseñando tu vida, que estás eligiendo con quién desarrollar tus conocimientos y tus habilidades. Y si en algún momento, y va a pasar, y a mí me ha pasado y os va a pasar, todo no va a ir perfecto, pero si en algún momento te sientes que estás rogando a alguien el trabajo, seguramente ese trabajo no es para ti. El tuyo te está esperando. Esto te lo digo de todo corazón, que no te frustres. Si no te ha llegado es porque efectivamente no es para ti. Y piensa sobre todo que solo vives una vez y cada día es tu vida en miniatura, que a veces no nos damos cuenta y no valoramos. Vive la vida en tus propios términos, porque la vida es una historia y es cuestión de que escribas tus superventas, que es tu vida.
Y te lo digo porque a veces estamos en trabajos por el que puedan decir, a veces estamos en trabajos porque qué dirá mi esposo, mi esposa, mi pareja, mis hijos, mi ex jefe, mi familia, etcétera, etcétera. Tu vida es tuya, nadie te va a juzgar o nadie debería juzgar y si lo hacen malo es, solo vives una vez, igual que todo el mundo y lo importante es que seas feliz en tus propios términos y eso incluye trabajar en donde tú quieres y trabajar en tus propios términos, que a veces asumimos ya que el trabajo tiene que ser un esfuerzo y que tiene que ser una esclavitud y que lo teníamos que pasar mal. Así que ese es mi mensaje antes de terminar, absolutamente de todo corazón. Y tenemos, como siempre, unos minutitos para las preguntas, pero me quería asegurar cubrir el currículum, ¿vale? Si te falta una de las habilidades, ¿cómo le das la vuelta? Bueno, muy buena pregunta. Ahí, bueno, pues efectivamente tienes que ser sincero, efectivamente tienes que ser sincero y ahí, por ejemplo, em, podrías dar un ejemplo, un SWOT de algo que no tenías tampoco en algún trabajo o incluso en la universidad, si eres estudiante, y que aprendiste y que eres un buen estudiante o tu nivel de aprendizaje es rápido. Entonces le puedes dar un ejemplo de que efectivamente, bueno, pues nadie sabe sabiendo, ni los mismos entrevistadores, pero que eres capaz de aprender rápidamente, ¿vale? Entonces, sé sincero, pero le dices, bueno, pues efectivamente tengo la confianza de que soy capaz de aprender, porque en este caso, en mi último trabajo, le das el ejemplo, el SOAR, de qué es lo que aprendiste en tu último trabajo, por ejemplo, de una habilidad que tampoco tenías o algo que no sabías o un conocimiento que no tenías, ¿vale? Espero que te sirva. ¿Cómo pospones la respuesta si te insisten en la pregunta? ¿Qué pregunta? ¿La del salario o en cuál? Si me puedes clarificar, Andrea, por favor. Cuando es en otro idioma no se siente la misma seguridad. ¿Algún tip? Practicar, 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 Mayela. Ahí tienes que practicar. También es cierto que hay en ciertos países, como por ejemplo en Gran Bretaña, en Alemania, hay mucha gente extranjera y yo siempre digo que los ingleses no hablan idiomas, pero entienden muchísimos acentos y es como si hablasen idiomas, porque vienes a Inglaterra y ves de todo menos ingleses. Entonces, en algunos países nosotros tenemos esa vergüenza, especialmente los latinos, que no hablamos bien, pero sí es cierto, especialmente en el anglosajón, en el alemán, hay ciertos países que agradecen mucho el esfuerzo y son conscientes que el idioma a lo mejor no va a ser perfecto, o el acento normalmente y, y forma parte, ¿no? de cuando contratan a alguien. Pero por supuesto no te puedes relajar y tienes que practicar tus preguntas. Apréndete tus SOAS, apréndete tu forma de posicionamiento, apréndete todo, yo diría casi de memorieta. Tienes que ser natural, pero eso te va a dar mucha seguridad y además vas a aprender el idioma, ¿vale? Así que todo esto que te estás preparando, prepáratelo en el idioma donde te van a entrevistar. Si es en alemán, prepárate en alemán, no te lo puedes preparar en español, ¿vale? Si es en inglés, ¿vale? En el idioma en el que tú vayas a estar entrevistada. En la entrevista, quise decir. Y las manos. ¿Y las manos qué quiere decir, Yolanda? Ah, no sé qué quieres decir, Yolanda, perdona. Los latinos movemos mucho las manos y me he dado cuenta que en países europeos se distraen mucho con eso. Ah, vale. Sí, las manos, sí, efectivamente movemos mucho las manos. Yo, por ejemplo, las muevo mucho también. Por eso es importante, ¿vale? Tener ese cuaderno y por eso también decía de no tener un boli con el clic, 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 ¿no? Porque si no puedes terminar clic, clic, clic. Entonces el cuaderno de alguna manera te va a ayudar a mantener un poco las manos un poquito más quietas y también en tener las piernas y los pies en el suelo y no estar dando golpes, por ejemplo, ¿no? Que puedes, sin darte cuenta, puedes estar incluso dando golpes. Eh, de conocimiento, nada, gracias a ti. Hace también esas masterclass en inglés, conozco personas que no hablan español, estoy en ello, estoy ya casi terminando los masterclass en inglés. El libro sí está en inglés, pero el libro es más de gestión de tiempo, se llama Screw Procrastination, Take Action, que mucha gente me miró con cara rara cuando lo saqué, porque además lo saqué primero en inglés. Y el curso lo empecé a dar en español porque estoy muy involucrada pues, con la embajada,
con la Consejería de Empleo y al final una cosa trajo con la otra y lo hago en inglés, pero ya estoy con todo el currículum, los documentos, los templates, plantillas, etcétera, etcétera, en inglés. Y bueno, ese es uno de los proyectos que yo tengo también para el 2020. Te avisaré, te avisaré. Eh, ¿Dónde las posicionamos, Yolanda? Y las manos, vale. Que voy a la pregunta anterior. Las posicionamos, lo que te comento, si lleva un cuaderno, ¿vale? Un boli que no sea de clic, 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 intenta, bueno, pues tenerlas encima de la mesa, ¿vale? Tienes tu cuaderno encima de la mesa y con tu boli, que no sea de clic, 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 y vas, y así puedes tomar notas o escribiendo, ¿vale? Entonces, puedes un poco como agarrarte, ¿vale? Nunca las tengas debajo de la mesa, igual que cuando estamos comiendo, tampoco puedes tenerlas debajo de la mesa, encima, si te ofrecen el vaso, bueno, pues puedes agarrar el vaso también, pero que no te tiemble la mano. Eso depende un poco tú de cómo te sientas a gusto para que no se vean tus nervios. Y de nuevo, si se ven, es incluso un poquito positivo que se te vea nervioso porque significa que te importa. Mayela, gracias a ti, guapetona. Cierta info como las habilidades en inglés también al registrarse en el curso. Es posible tener cierta info como las habilidades en inglés. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Cómo explicarle? Porque tengo documentación en inglés, pero si quieres escríbeme en privado, Altair, al correo de aquí, ¿vale? O a través de Facebook o a través del grupo o en privado y me explicas un poquitito. No sé a qué te refieres con más información, no sé si cómo prepararlos o cómo preparar los SOAS. Explícame y estamos en contacto. Me encantaría compartirla. Gracias a ti, Daniela. Acabo de conocerte y me gustaría saber cuál es tu página de Facebook para poder seguirte y saber si puedo ver los vídeos que me perdí. Sí, por supuesto, Yolanda, los tienes en el grupo de Facebook, se llama, si estás asistiendo solamente por Zoom, el grupo se llama Tu Futura Carrera, empieza hoy. También están los vídeos y muchos vídeos de las sesiones de coaching que hago los domingos en YouTube, en Fast Track to Refocus, que lo tienes por aquí, ¿vale? Lo que ves en pantalla y esta es mi página web también, Fast Track to Refocus. Y los domingos en Tu Futuro Yo Empieza Hoy, ahí a las 8, aunque siempre en verano y seguramente no sé si este domingo ya lo haré, pero normalmente me tomo 2 semanitas de desconexión de redes sociales. Normalmente hay 2 semanitas que corto, pero todos los domingos, si no a las 8, hacemos sesiones en vivo, ¿vale? Altair, si contáctame, ¿vale? Y si alguno de vosotros tenéis alguna pregunta del curso, si tenéis alguna duda, bueno, en mi página web también hay un sistema de citas, podéis concertar una cita para hablar conmigo. Creo que la tuve con Mayela, si recuerdo bien. Voy a ver si hay alguna preguntita por Facebook. Disculpad que os tengo totalmente dejados. Vamos a ver por aquí. Me parece terrible que desde la postulación pretendan filtrarse por el salario. Sí. Juan, ¿qué postula? Los brutales, máxima entrega, 60 años de experiencia. Sí, efectivamente, Juan. Perdonad que estoy leyendo los comentarios de Juan. Sí, no sé si te ha pasado o escuchado que a alguien le ha pasado que el entrevistador, aún estando correctamente vestido, buen léxico, todo bien, pero tiene mal aliento, mal olor, o el perfume es muy fuerte y te tienes que reír para no decir nada. Y Juan, por Dios, pasa de todo. Yo he tenido gente incluso que se ha echado para atrás, se ha cruzado de piernas, he tenido gente que se ha quitado los zapatos, se han quedado descalzos. Hay de todo, hay de todo. La verdad es que es una experiencia a veces. Eh, Irse por las ramas, también irse por las ramas, efectivamente. Victor Cooper, sí, efectivamente. Lorena, muchas gracias a ti. Daniela, bueno, yo creo que ya no tenemos muchísimas preguntas. Ha sido un auténtico placer, la verdad, estar con vosotros. Gracias por compartir estos 3 días, estas 3 horitas muy intensas. La verdad que habéis sido un grupo estupendo. Ahí tenéis todos mis contactos para lo que necesitéis. Si tenéis alguna duda de las herramientas, del curso, por favor, contactarme, o si no he contestado algunas de las preguntas, disculpar, pero me podéis contactar también directamente. Os deseo muchísima suerte.
buscar trabajo es vuestro trabajo, pero es súper, súper, súper reconfortante cuando uno trabaja en lo que le apasiona. Así que no lo dudes, invierte este verano en ti, porque al final eso te vaya a dar la felicidad, ¿no? Pues para muchos años o para el resto de tu vida. Muchísimas gracias por estar ahí, ser muy felices. Voy a quitar el stop share, si me permite, y así me puedo despedir como Dios manda en este nuevo background de casa de mi madre. Muchísimas gracias de verdad por compartir este ratito con vosotros, eh, muchísimo conmigo y con todos en el grupo. Muchísimas gracias por vuestra participación. Ha sido un auténtico placer. De verdad os deseo muchísima suerte. Cualquier cosa, cualquier duda, espero me contactéis y que nos veamos pronto. Bien en Tu Futuro Yo Empieza Hoy, bien en el curso, bien en el canal de YouTube o en mi podcast, que también tengo un podcast en Apple que se llama Tu Futuro Yo Empieza Hoy. Cuidaros muchísimo ante todo y estamos en contacto. Gracias y buenas noches o buenas tardes. Hasta luego.